Acercarse sigilosa y sigilosamente al enemigo. Nieves Fernández es una mujer que demostró valor y coraje durante la Segunda Guerra Mundial. Saludos. Hoy vamos a hablar de una mujer llamada Nieves Fernández, cuyas hazañas aún se conocen hoy en día. ¿Es cierto que era capaz de fabricar escopetas con tubos de gas corrientes, así como granadas caseras con clavos viejos? ¿Por qué Fernández no llevaba zapatos cuando se enfrentaba a sus enemigos? ¿Y qué precio ofreció el gobierno del Imperio japonés por la cabeza de una valiente mujer que logró luchar contra los soldados enemigos? Asegúrese de leer el material hasta el final para conocer todos los detalles de esta asombrosa historia. Desde una maestra cualquiera hasta los comandantes de un destacamento partisano. Volvamos primero al principio y descubramos qué ocurrió en la vida de Nieves en 1941. Por aquel entonces, Fernández, filipina de nacionalidad, era una maestra normal y corriente. Daba clases en la ciudad de Tacloban. Además, Nieves Fernández era propietaria de varias tiendas, pero un terrible suceso ocurrió en el país. En diciembre, soldados japoneses invadieron Filipinas. La mujer era muy consciente del destino que aguardaba a los habitantes de a pie en el cautiverio del enemigo. En aquella época, los japoneses no perdonaban a nadie y aplicaban las torturas más horribles a las víctimas. Pero las mujeres filipinas podían convertirse fácilmente en objeto de consuelo para los soldados del imperio enemigo. El mayor temor de Nieves Fernández era por sus alumnas, y el negocio, al por mayor de las Filipinas, cayó en manos de los soldados enemigos. Para enfrentarse al ejército japonés, la mujer tomó una decisión irrevocable. Lideró una guerrilla de 110 personas. La propia Fernández se convirtió en comandante y más tarde recibió el rango de capitán. Conocimientos y habilidades que resultaron muy útiles en la batalla. ¿Cree que una mujer corriente puede demostrar ingenio y sorprender a los soldados con sus habilidades? Nieves Fernández demostró que nada es imposible. ¿Qué conocimientos y habilidades poseía la antigua maestra filipina? En primer lugar, Nieves Fernández enseñó a los guerrilleros técnicas de combate. Además, los hombres y mujeres del destacamento aprendieron el uso correcto de los cuchillos. Luego enseñó a fabricar escopetas con las habituales pipas de gas, latongas o palos, e incluso granadas caseras. Estas últimas se rellenaron con pólvora y se utilizaron clavos viejos como esquirlas. El antiguo maestro también demostró su habilidad con el tiro. No en vano, los soldados japoneses la apodaban la tiradora dura. En segundo lugar, la filipina intentaba pasar desapercibida y golpear primero. Para ello, no llevaba zapatos, por lo que iba descalza. Así pudo permanecer en silencio mientras se acercaba al soldado japonés. La propia Nieves Fernández utilizaba el llamado bolo, un cuchillo bastante grande y afilado. El punto principal de la técnica de lucha consistía en que la mujer golpeaba por detrás y por debajo del lóbulo de la oreja del enemigo. Después de eso, el enemigo al menos perdía el conocimiento y caía al suelo. Esta era la habilidad que Fernández más poseía. Por cierto, la capacidad de manejar tal objeto, la mujer demostró plenamente a uno de los soldados estadounidenses. Incluso se conservó una foto, donde la comandante de la unidad guerrillera pone la cuchilla en el cuello del soldado Andrew Lupive. La demostración de la habilidad de combate tuvo lugar en la isla filipina de Leyte en noviembre de 1944. Mientras Nieves Fernández y un pelotón de guerrilleros se enfrentaban al imperio japonés, lograron capturar valiosos trofeos de soldados enemigos. La filipina actuaba a menudo sola. Silenciosa e inesperadamente, como un ninja, asestaba un golpe tras otro. A menudo Fernández llevaba un vestido negro para hacerse invisible. Las hazañas de Nieves Fernández y la unidad guerrillera. Así, la guerrilla filipina, liderada por Nieves Fernández, demostró verdadero heroísmo durante los 2 años y medio de enfrentamiento con el enemigo Japón. Y ello, a pesar de que el país del sol naciente se acercó a muchas islas filipinas. Incluso el ejército estadounidense, aliado de Filipinas, fue derrotado. Los soldados estadounidenses también contaron con la ayuda de las fuerzas guerrilleras.
Por ejemplo, proporcionaron información a los paracaidistas estadounidenses. Se sabe que Fernández y los valientes guerrilleros abatieron hasta 200 soldados japoneses a lo largo de la ocupación. El ejército enemigo, a su vez, intentó por todos los medios posibles hacer prisionero al jefe de escuadrón. Pero todos los intentos estaban condenados al fracaso. Lo máximo que pudieron hacer los japoneses fue herir a Nieves Fernández en el brazo derecho en uno de los combates. Pero incluso después de semejante herida, la mujer no se desanimó y continuó con su misión principal: recompensa por la cabeza de un profesor militante de Filipinas. Como probablemente ya habrán adivinado, no faltaron recompensas para quien lograra capturar a la maestra militante. El gobierno japonés, preocupado por las grandes pérdidas de su ejército, ofreció un precio de 10.000 pesos por la cabeza de Nieves Fernández. Pero eso no fue todo. Los japoneses creyeron fielmente que la mujer sería rendida por los suyos. Esto no sucedió, ya que los guerrilleros y el círculo interno valoraban mucho a su comandante, y Nieves Fernández nunca fue capturada por los japoneses, camino de la ansiada victoria. En el transcurso de la encarnizada lucha, el grupo guerrillero dirigido por Nieves Fernández cumplió varias otras tareas importantes. Mediante el sabotaje, el grupo detuvo los suministros del enemigo y luego asaltó numerosos campamentos japoneses. Nieves Fernández participó directamente en la liberación de prisioneras. Los japoneses que permanecían en las aldeas filipinas fueron derrotados hasta el último de ellos. Por primera vez en Filipinas, la isla de Leyte, donde se desarrollaron estos acontecimientos, fue liberada de la influencia del Imperio japonés. Y todo ello gracias a las acciones conjuntas de la guerrilla y el ejército norteamericano. Nieves Fernández pasó a la historia como la primera y única mujer que comandó un destacamento de 110 personas en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Conclusión. Así pues, Nieves Fernández es recordada como una mujer valiente y una libertadora de las tierras filipinas. Su heroísmo durante los años de la Segunda Guerra Mundial ha quedado consagrado para siempre en las páginas de la historia. Después, la señorita Fernández, como cariñosamente la llamaban sus alumnos, vivió una larga vida.